poder, oh Dios del cielo, buscar, Señor, tu presencia y pedir, oh Dios mío, que seas tú quien nos acompañes, que nos ministres por tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirles que abran su Biblia, mis hermanos, en la carta del apóstol Pablo, que algunos dicen que no se sabe, pero del apóstol Pablo, para mí, a los hebreos. En esta carta encontramos un mensaje muy importante para nuestro tiempo. El mensaje de inspirarnos a seguir adelante en la carrera que tenemos por delante con nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer los primeros 3 versículos del capítulo 12 de la carta a los hebreos. Leemos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Yo se los voy a leer, hermanos, en una versión que se llama la nueva versión viviente, y ustedes lo pueden leer en la versión que ustedes tienen. Hebreos 12, 1 al 3. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. La última frase del versículo 3 dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Gloria a Dios. Quiero hablarles hoy bajo el tema inspirados para alcanzar la victoria de nuestra fe. Según entendemos, mis hermanos, el apóstol está prácticamente poniendo un ejemplo de lo que significa la carrera cristiana. Estamos hablando de lo que era común en aquel tiempo, hablando de las carreras que los griegos, las olimpiadas. Usted sabe que el origen de las olimpiadas es precisamente de unas prácticas deportivas que tenían los griegos en aquel tiempo. Estaba leyendo por ahí que desde el año 776 se iniciaron las primeras olimpiadas allá en Olimpia, Grecia. Se dice que la gente se reunía en el Coliseo para presenciar a los competidores. Los corredores llevaban generalmente una vida muy, pero muy disciplinada, y algunas veces por años se entrenaban para participar en las competencias. Generalmente los atletas corrían con ropas muy, pero muy livianas, y eran coronados con coronas tejidas de una rama de olivo. Me imagino que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toma de aquello que era común en su tiempo para aplicarlo a lo que es la vida cristiana.
La vida cristiana también es una carrera. Una carrera, hermanos, que debemos de seguir día a día hasta que lleguemos al final de nuestra vida y coronemos con fidelidad nuestra carrera. Por supuesto que necesitamos día a día la inspiración, necesitamos la motivación necesaria, la motivación suficiente para poder día a día, en medio de todo, hermanos, lo que hay a nuestro alrededor, avanzar en esta carrera espiritual. Y necesitamos referentes que nos animen, que nos inspiren, tomar decisiones que nos inspiren, tomar, hermanos, las responsabilidades que debemos de tomar en nuestra vida para poder avanzar con la ayuda del Señor hasta ver, hermanos, coronados nuestros ideales como cristianos. Entonces, yo quiero hablarles en esta oportunidad, bajo este tema, inspirados para alcanzar la victoria de nuestra fe, y quiero hablarles de 4 elementos que debemos de tomar para inspirarnos en continuar esta carrera espiritual que cada uno de nosotros, hermanos, ya hemos iniciado, y los que no lo han iniciado, hoy ustedes pueden iniciarlo. Hay una pregunta importante antes que podamos ir a estas 4 declaraciones que quiero hacer. La pregunta sería, ¿qué debo de hacer para mantenerme firme en la fe en Cristo hasta el final? Si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano comprometido con el Señor, ¿qué debemos de hacer para mantener firme nuestra fe en Cristo, hermanos, hasta el final de nuestra jornada? Esa es la pregunta que vamos a tratar, hermanos, de explicar a través de estas 4 características que debo mencionar. Número 1, debemos inspirarnos a vencer en el testimonio de muchos cristianos que lograron ya llegar a la meta. Este pasaje de la Escritura que hemos leído precede a uno de los más grandes capítulos en el Nuevo Testamento que hablan precisamente del testimonio de vida de personas que desde Abel, dice, hasta el tiempo apostólico, hermanos, hicieron historia con Dios. Abrazaron la fe de Dios, abrazaron el proyecto de Dios en su corazón y decidieron día a día, en medio de tremendas dificultades y obstáculos y situaciones difíciles, pero ellos decidieron avanzar no importando esas circunstancias hasta el final de sus vidas. Algunos de ellos tuvieron que ofrendar su vida en el camino, tuvieron que derramar su sangre en el camino como mártires de la fe en Dios. Otros tuvieron que renunciar a muchas cosas, a su comodidad, para poder avanzar. Yo le llamo a esto el salón de la fama del cielo. Se dice que en los Estados Unidos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, hay un salón de la fama de los beisbolistas. Ahí de la historia, hombres famosos que han hecho historia por sus proezas, por su tremendo dominio de la pelota, por su trabajo en el área del deporte. Sus nombres están ahí en ese salón de la fama, y entiendo que hay salones de fama de los músicos, de los futbolistas y de otras disciplinas en el deporte, como también en el teatro, en la ciencia y en todos los campos de la vida. Personas que están ahí precisamente por su sacrificio, por su entrega a la labor, a la tarea que ellos hicieron. Pero sabe, hermano, que los salones de la fama en este mundo son nada más aquellos que toman en cuenta valores a lo mejor puramente humanos y terrenales. Pero quiero decirles que hay un salón de la fama en el cielo. Y el capítulo 11 de esta misma carta nos habla de ese salón de la fama, donde van a entrar, donde van a estar inscritos el nombre de todos aquellos que valientemente abrazaron a Jesús, abrazaron la fe de Cristo, abrazaron el proyecto de la cruz, abrazaron el proyecto del Evangelio de Jesucristo y lo llevaron hasta el final término de su vida, que no negaron la fe, que se mantuvieron firmes a pesar, hermanos, de las circunstancias de la vida. También estarán en el salón de la fama de Dios en el cielo. Este
capítulo nos habla, solamente voy a mencionar algunos, nos habla de Enoc. Enoc fue un hombre que dice la Biblia que caminó con Dios. ¿Qué significa que caminó con Dios? Significa que este hombre, hermanos, entró en una relación muy personal con Dios. Todos los días este hombre caminaba, hablaba. Él quería conocer cuál era la voluntad de Dios para su vida. Él quería saber cuál era el proyecto de Dios para su vida. Y día a día dice la palabra que Enoc caminaba con Dios. Llegó a tener una intimidad tan profunda, una relación tan estrecha con Dios, de tal manera que Dios un día tomó la decisión de llevárselo con él. Era tan profunda, hermanos, la relación de Enoc con Dios, que Dios decidió llevárselo. Este salón de la fama nos habla también de Noé, un hombre que a través de su fe desafió a toda una generación rebelde, una generación que habían rechazado a Dios, que habían abrazado los valores temporales de la vida, que se dedicaron a la vida, hermano, ilícita, a la violencia, al robo, a la rapiña, a la inmoralidad sexual al extremo. Pero este hombre, a pesar de que su generación, de que su comunidad era una comunidad que vivía en corrupción, este hombre se mantuvo en fe. Dice la palabra que Noé recibió burlas. Noé recibió, al igual que hoy en día, amado hermano, un verdadero cristiano, un cristiano fiel, es la risa de los que le rodean. Muchas veces en el ambiente de trabajo, o en la vecindad, o aún dentro de la familia, hay personas que se burlan a causa de la fe. Pero este hombre, hermano, no le importó la opinión pública, no le importó la opinión de los demás, a él le importó la opinión de Dios. Y este hombre se mantuvo en fe hasta el final y desafió a toda la generación de su época, de tal manera que solamente él y su familia fueron salvos del juicio que Dios trajo sobre la generación antes del diluvio. El otro hombre que aparece aquí en el salón de la fama del cielo es Abraham, un hombre que se había abierto campo en su sociedad allá en Ur de los Caldeos, un hombre que tenía cierta reputación social, un hombre que se había enriquecido a lo mejor por la habilidad para hacer los negocios. Pero un día oyó la voz de Dios, un día Dios habló a su corazón y le dijo: sal de esa tierra, yo tengo un mejor proyecto de vida para ti. Y la Biblia dice que Abraham oyó la voz de Dios. Abraham creyó a Dios, y por haberle creído a Dios, dice la palabra, que fue justificado por esa fe. Este hombre salió, hermano, salió de su entorno de comodidad a una tierra que él no conocía. Estuvo viviendo por mucho tiempo levantando tiendas de campaña en el desierto, siguiendo la voluntad de Dios, la dirección de Dios en un desierto inhóspito. Pero este hombre, a causa de su fe y de su obediencia, llegó a ser ese padre de multitudes. Ese hombre que entró en el propósito y en el plan eterno de Dios, que hasta el día de hoy su vida nos bendice, y en la eternidad no sabemos cuántas vidas tendrán, hermanos, haber recibido la bendición de un hombre que le creyó a Dios, que esperó 25 años sin desesperarse para ver la promesa de Dios cumplida en su vida. En este salón de la fama vemos a Moisés, un hombre que rehusó la gloria de Egipto, las riquezas de Egipto, la pompa de Egipto, los deleites de la carne que habían en Egipto. Él renunció a todo ello y abrazó el proyecto de Dios, que le implicó salir de Egipto, salir con lo que andaba. No tenía cuentas de ahorros, no tenía el respaldo del faraón, no tenía absolutamente nada. Salió y fue por el desierto. Este hombre que estuvo pastoreando a un pueblo que era murmurador, un pueblo rebelde, que por 40 años, aun cuando ellos veían diariamente la gloria de Dios que descendía por la mañana y muchas manifestaciones del poder de Dios en sus vidas, siempre había una queja, siempre había una murmuración, siempre había rebeldía en sus corazones, porque era un pueblo rebelde. Pero este hombre caminó en medio de la rebeldía del pueblo. Un día Dios dijo: apártate, por favor, voy a consumir a este pueblo, porque ya no soporto su rebeldía.
Y este siervo se puso en medio de Dios y del pueblo y le dijo: Padre, acuérdate que este pueblo no es mío. Este pueblo tú lo sacaste de Egipto. Este pueblo, Señor, tú lo redimiste con mano poderosa. Por tanto, si vas a destruir a este pueblo, destruirás lo que es tuyo, no lo mío. Tuvo la valentía este siervo, hermanos, de ponerse a pelear con Dios en oración a favor de un pueblo que necesitaba la misericordia y el favor de Dios. Y Dios no lo destruyó. Ahí está Moisés en el salón de la fama del cielo, como uno de los más grandes líderes que Israel tuvo en medio de circunstancias totalmente adversas en la historia de Israel. ¿Qué diríamos de Josué? Este siervo de Dios que recibió una carga sobremanera pesada y grande sobre su vida, cuando Dios lo envía a la conquista, a la posesión de la tierra, hermanos, de Canaán, una tierra que estaba plagada de ejércitos poderosos, una tierra, hermanos, que estaba plagada de enemigos que no tan fácilmente iban a permitir que Israel entrara para posesionarse de la tierra. Y este siervo, juntamente con Israel, pelearon la buena batalla día a día, fueron conquistando milímetro a milímetro, metro tras metro, hermanos, aquella tierra. Ahí está Josué, el gran conquistador, este hombre que, a pesar de que era débil, a pesar de que no era un Superman, pero aprendió a confiar en Dios, aprendió a someterse al señorío de Cristo, del poder de Dios, y a través de la unción del Espíritu Santo, él logró que la nación de Israel entrara a la tierra de Canaán. Hermanos, usted y yo tenemos que inspirarnos en hombres y mujeres, no solamente del capítulo 11 de Hebreos, sino a través de toda la historia. Yo estaba recordando, al estudiar este tema, recordando pastores de hace 35 años, cuando nosotros comenzamos la vida cristiana. Algunos de ellos ya están con el Señor. Pastores que moldearon nuestra vida, pastores que nos exhortaron, pastores que nos hablaron claro al corazón de los peligros del ministerio, de lo que debíamos de hacer para agradar a Dios y para mantener el testimonio como líder cristiano, para ser ejemplo de la iglesia, para caminar junto con el pueblo de Dios hacia los propósitos del Señor. Y alabo a Dios por esos siervos de Dios, hombres y mujeres que marcaron un ejemplo digno a seguir. Mis suegros son un ejemplo para mí, inspiración para mi vida cristiana, inspiración para el ministerio que por misericordia Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que inspirarnos para poder vencer y llegar al final en los ejemplos de hombres y mujeres que ya están con el Señor y que terminaron su carrera en victoria. Usted piense en todos los siervos de Dios. Piense en algunas personas que usted ha tenido como referencia, como testimonio. Siempre que Dios nos da la oportunidad de ministrar, hermanos, en un funeral, yo le digo a los hijos: si ustedes quieren ver a su padre, si quieren ver a su madre, si ellos son los que han fallecido, por favor, sigan los pasos de su padre, sigan los pasos de su madre, inspírense en la fe de ellos, inspírense en la fe de sus padres, imiten los valores espirituales que ellos amaron, desechen todo aquello que puede traer a su vida destrucción, pero amen aquellos principios y valores que otros que se nos anticiparon a la presencia de Dios nos legaron. Hay un legado de bendición, amado hermano, en los siervos de Dios que un día tomaron el arado y decidieron no volver atrás, y que están ahora en el salón de la fama del cielo. Segundo, debemos inspirarnos a vencer tomando la decisión de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay dos cosas aquí que el escritor nos aconseja para no quedar en el camino, para no quedarnos a medio camino en nuestra vida cristiana. Necesitamos hacer dos cosas. Una es despojarnos de todo peso, es decir, de todas aquellas cosas en nuestra vida que hacen que nuestra vida cristiana se vuelva tan pesada, que nos hace, hermano, por ejemplo,
cuando se trata de leer la Biblia, de tener un momento devocional con Dios, de orar y de leer la palabra, se vuelve tan tedioso. Es más fácil para algunos ver un partido de fútbol de 2 o 3 horas y gritar eufóricamente, pero estar a solas con Dios, derramar el corazón delante de Dios y decirle: Padre, mira mi corazón, Señor, revélame lo que hay en mi corazón, porque quiero que mi vida cristiana sea una vida de victoria. Nos cuesta tanto, amado hermano, muchas veces porque hay un sobrepeso espiritual en nuestra vida que no nos permite que avancemos con libertad como los atletas en la pista que se llama la vida cristiana. Entre ellos podríamos mencionar algunas de estos sobrepesos que tenemos que sacar de nuestra vida. Hermanos, la frialdad espiritual. La frialdad espiritual debe de afligir a un cristiano. Si no sentimos la presencia de Dios, debemos de estar afligidos. Nuestra alma tiene que estar afligida delante de Dios. Señor, no siento tu presencia, no estoy oyendo tu voz, Señor. Estoy siendo atrapado, Padre, por las luces del mundo que están guiando por caminos equivocados mi vida. No siento tu presencia, no siento ánimo, Señor, de ir a la iglesia. Lo siento tan pesado. Señor, ayúdame. La frialdad espiritual es un sobrepeso que hay que sacudirlo en nuestra vida para correr esta carrera. Hermanos, el amor a los placeres del mundo. No dice la Biblia, mis amados hermanos, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. No es posible que haya un cristiano que esté corriendo esta buena carrera y esté amando el mundo. Usted esté anhelando. ¿Recuerdan lo que pasó con Israel en el desierto? Ellos venían, ellos veían los milagros, veían la gloria de Dios. Un siervo de Dios les hablaba la palabra de primera mano porque la recibía de Dios en el monte, y luego él declaraba esa palabra viva al pueblo. Y sin embargo, ellos estaban pensando en la comida de Egipto. Estaban pensando en las ollas de sopa. Estaban pensando en las verduras, en las frutas. No pensaban en la esclavitud que representaba para ellos vivir ahí. No pensaban en el dolor, en la angustia que representaba que ellos vivieran ahí, sino que estaban pensando en los deleites de Egipto, porque así es el diablo. Materialismo. Algunos que su vida es trabajar, su vida es llenar ese presupuesto inflado que se han impuesto en su vida, y tienen que trabajar y tienen que hacer esto, ir de un lado a otro, como dice la palabra de Dios, levantarse de mañana e ir tarde a reposar y no encontrar realmente descanso, porque su vida está afanada, como Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada estás en todas estas cosas que son secundarias. María ha tomado la parte prioritaria que nunca se le quitará. ¿Y cuál era la parte de María? Era buscar al Señor, era poner su vida delante de Dios, es abrazar el proyecto de Dios, abrazar la fe de Jesucristo, abrazar la gracia de Dios. Era, hermanos, el gran propósito de ella. Pero Marta estaba afanada y turbada. ¿Cuántos cristianos están turbados y afanados, hermanos, por las cosas materiales? Dijo el presidente Lincoln un día: antes me preocupaba porque no tenía zapatos, hasta que vi una persona que no tenía pies. El afán de las cosas materiales, hermano, es un sobrepeso en la vida cristiana, porque no hay tiempo para nada, ni para servir a Dios, ni para cuidar de la familia, ni para ir a la iglesia, ni para servir al Señor en nada, sencillamente porque estoy afanado, estoy turbado con todas las cosas. Ese es un sobrepeso que hay que sacudirnos. Pero para ello es necesario tomar decisiones. Dios hará su parte, pero usted y yo tenemos que hacer la parte nuestra. La otra cosa es, hermanos, el recuerdo de los fracasos del pasado. ¿Cuántos no pueden avanzar con libertad en la vida cristiana porque están pensando en lo que hicieron, en lo que no hicieron, en el fracaso de la vida pasada, cuando Dios ya perdonó? Si le hemos pedido perdón al Señor, Él ya sanó nuestro corazón. Dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo dijo también: olvidando ciertamente lo que quedó atrás y enfocándome en el futuro, prosigo al blanco.
a la meta. Pero también dice la palabra que hay que despojarnos del pecado. O sea, que hay pecados en la vida cristiana que hacen que la vida cristiana se vuelva pesada en esta carrera. Yo voy a mencionar algunos de ellos. Número uno, hermanos, la incredulidad. La incredulidad, ¿qué significa? No creer. Tenemos tantas promesas de Dios en su palabra. Tenemos la palabra viva que hemos recibido de parte de Dios, promesas tremendas que tenemos en la Escritura, pero sencillamente no las creemos. Nos hemos llenado de promesas en la cabeza, pero no han bajado al corazón. Y en los momentos de crisis, hermanos, estamos tomando decisiones equivocadas, decisiones apresuradas. ¿Por qué? Porque no creemos a la palabra, porque no hemos aceptado las promesas de Dios en el espíritu, sino en la mente. Otro pecado, hermanos, de la iglesia es el orgullo. El orgullo, la soberbia, la vanagloria fue el pecado que destronó a Satanás de su lugar de privilegio. Un día dijo: yo me voy a sentar ahí, a la par de Dios voy a hacer mi trono. No quiero otro lugar más que ahí. Y permitió que su espíritu fuera contaminado por el orgullo. El orgullo es el papá de todos los pecados, porque fue el primer pecado que un ángel del cielo cometió contra Dios. El orgullo, la vanagloria, la vanidad. A lo mejor ese orgullo está destruyendo a su familia, no se ha dado cuenta que está destruyendo a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Está destruyendo su entorno de trabajo. Lo ha llevado a bancarrota en el negocio precisamente por la soberbia, por el orgullo. Casualmente yo estuve por ahí en una reunión y escuché a unas personas políticas que estaban hablando a la par en una mesa, y cuando yo los escuché dije: qué soberbia más grande hay en el corazón de la gente, porque atribuyen triunfos y atribuyen victorias a sus capacidades, a sus formas de pensar, a sus modelos, a sus esquemas, y no le dan la gloria al que merece la gloria, al que los puso, al que los llamó, al que les dio la oportunidad de ejercer una posición de liderazgo, ya sea eclesiástica o en el mundo secular. El orgullo es el que está destruyendo, hermanos, las naciones de la tierra. Otro pecado es la inmoralidad sexual. Hermano, usted tiene que saber que el proyecto de la homosexualidad que se está promulgando por el mundo entero es un proyecto que tiene una cabeza internacional. Es un esfuerzo internacional, hermanos, por quebrar el esquema de los valores establecidos en la palabra de Dios para la familia. Así que no es de asustarse el hecho que la sociedad hoy en día, hermano, está condicionando, está empujando a fin de que los valores de familia que fueron establecidos por Dios en la palabra ya no sean eso, porque estamos en un mundo moderno, en un mundo, hermano, donde reina el libre pensamiento y las libres decisiones, y se están quebrando los modelos que no estableció una persona X o una nación X, no, los estableció Dios en su palabra. Y hay gente que dice: no, mire, los modelos que están en la Biblia ya son caducos. Eso ya no funciona en nuestro mundo moderno, nuestro mundo libre, nuestro mundo tan adelantado en el cual vivimos hoy. Amado hermano, por eso es que hay muchos que están en las iglesias, pero que no tienen el ánimo de seguir, de servir, de honrar, de empujar, de sostener su fe en medio de la prueba, en medio del peligro, sencillamente porque hay cargas de pecado que están ahí invadiendo, que están carcomiendo el alma, que están debilitando como un cáncer poco a poco la vida espiritual. Hermanos, la incredulidad, el orgullo, la inmoralidad, la herejía. Muchos se están apartando de la verdad del evangelio porque quieren oír lo que quieren oír y no lo que Dios quiere decirles. Y como nosotros no queremos oír lo que Dios dice en su palabra, entonces estamos buscando la manera como volver la Biblia más suave, volver la Biblia más adecuada a lo que yo pienso, a mi estilo de vida, a mi forma de vivir, y eso no puede ser posible. La palabra de Dios es una, la palabra de Dios es eterna. Dijo Jesús: el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra permanecerá. La verdad de Dios va a prevalecer en medio del mundo. Amado hermano, usted y yo tenemos que aceptar el mensaje de Dios tal y como es.
No le ponga adornos. La Biblia no necesita, el mensaje de Dios no necesita adornos para nuestra vida. La palabra de Dios dice, mire, le voy a ejemplificar lo que la palabra de Dios es según la Biblia. Dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la roca. También dice que es como fuego que purifica. También dice que es como una espada, como un bisturí celestial que penetra hasta lo más profundo, lo que no ve el esposo, lo que no ve la esposa, lo que no ven los hijos, lo que no ven los compañeros de trabajo, lo ve Dios. Y Dios a través de su palabra llega, hermano, hasta el corazón mismo del hombre para ayudarle a discernir su pecado, ayudarle a discernir, hermano, sus pensamientos y las intenciones de su corazón, porque Dios nos quiere bendecir. Porque Dios nos quiere hacer fuertes para la batalla. Porque Dios quiere, hermanos, que nuestra vida cristiana sea de compromiso. Y Dios quiere que usted y yo lleguemos al final de la meta, a alcanzar los valores eternos del reino de Dios. Otra cosa es el rechazo a Dios. Amado hermano, cuando yo leía esta palabra, y en cuanto al rechazo a Dios, vino a mi mente, pero muy frescamente, un hombre que caminó con Jesús durante 3 años y medio. Un hombre que vio la gloria de Dios manifestada en los milagros que Jesús hizo. Un hombre que oyó la palabra de la boca del mismo Dios, Jesús. Pero su corazón no estaba con Jesús. En su corazón había un rechazo hacia Jesús. Y finalmente este rechazo y esta separación que este hombre tenía con Jesús, aunque caminaba con él, aunque vio los milagros, aunque oyó la palabra de la boca de Jesús, pero su corazón no estaba con Jesús. Y en el momento, según él, propicio, él vendió a Jesús por el precio que se pagaba por los esclavos en el mercado de los esclavos. 30 miserables monedas de plata, que era el precio que un amo llevaba al mercader para comprar la vida de una persona y llevarla a su casa para hacer los oficios más difíciles que se requerían. Este hombre tenía un rechazo hacia Jesús. Hermano, y me temo que dentro de la iglesia hay personas que están cerca de la iglesia, pero su corazón no está con Jesús. Su corazón no está con Dios. No sé cuáles son las motivaciones que una persona tiene para estar inmersa en una congregación o buscando en una entidad religiosa. Pero si no es Dios, nos hemos equivocado de una manera muy peligrosa. Amado hermano, el rechazo, la herejía, la inmoralidad, el orgullo, la incredulidad son pecados que dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que deben de ser sacudidos de nuestra vida para que podamos correr con libertad la carrera que tenemos por delante. Número 3, debemos inspirarnos a vencer corriendo con paciencia y fidelidad la vida cristiana. Alguien dijo que la vida cristiana es como una maratón de 50 kilómetros y no como una competencia de 100 metros. La competencia de 100 metros lo que requiere es velocidad. Cuestión de milésimas de segundo. Rapidez, velocidad. Pero el maratón, despacio, paso a paso, la meta está lejos y tenemos que llegar, tenemos que fortalecernos, tenemos que tomar fuerza, caminar con paso firme pero hacia adelante para llegar a la meta. Y así es la vida cristiana. La vida cristiana requiere, amados hermanos, algunos elementos. La palabra de Dios aquí lo dice: corramos con paciencia para llegar a la meta. Necesitamos para la vida cristiana, para que la corramos con efectividad, paciencia, disciplina. Disciplina significa hacer metódicamente las cosas que sabemos que son productivas para nuestra vida.
Y en el área espiritual hay muchas cosas productivas que debemos disciplinadamente hacer, hermanos, para que seamos fuertes en Dios para la batalla. Necesitamos orar disciplinadamente, necesitamos leer la Biblia, estudiarla, comerla, vivirla, practicarla día a día de una forma disciplinada. Necesitamos ir a la iglesia de una manera disciplinada. Necesitamos educar a los niños, a nuestros hijos en el hogar de una manera disciplinada. Necesitamos servirle a Dios en los ministerios, amado hermano, con disciplina, con responsabilidad, y no abandonar los ministerios, los privilegios que Dios nos da. Necesitamos disciplina. Un siervo de Dios tiene que ser un hombre o una mujer disciplinada. Tiene que ser un soldado de la cruz. Además de eso, necesitamos claridad de objetivo. Necesitamos saber quién es nuestro objetivo. Estar en la iglesia. ¿Por qué usted está en la iglesia? Una pregunta que tiene consecuencias muy importantes para su vida. ¿Por qué usted está en la iglesia? ¿Porque le gusta la iglesia? ¿Porque ahí van algunos amigos? ¿Porque favorece, de alguna manera ayuda a los hijos en el hogar? ¿O la educación cristiana que tiene el colegio? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Qué es lo que nos ha atraído? ¿Cuál es nuestro objetivo al estar en la iglesia? Si el objetivo, hermano, no es Jesús, si el objetivo de nuestra vida, de nuestra carrera cristiana, si nuestra meta no es agradar a Jesús y serle fiel hasta la muerte y llegar hasta la última consecuencia de mi vida por amor a Jesucristo, por la gloria de Jesucristo, por el amor de Jesucristo, por el proyecto de Jesucristo, entonces, ¿cómo vamos a correr con efectividad la carrera si Jesús no es el amor de nuestras vidas? Por eso el apóstol Pablo también dijo: todas las cosas que yo gané, dijo Pablo, en la vida, las he considerado basura, los he considerado como inservibles para ganar, dijo él, a Jesús. Para Pablo, Jesús era el objetivo de su vida. Sus pensamientos eran el proyecto de Jesús. Sus palabras eran la palabra, hermanos, del evangelio de Jesús. Los milagros eran los milagros que Jesús le mandó a hacer. El sistema de trabajo de Pablo era un sistema que había recibido de Jesús para impulsar el reino de Dios. En otras palabras, para Pablo Jesús era su todo, Jesús era su líder, Jesús era su pastor, Jesús era su vida, era su alimento, era su agua, era el todo en su vida. De él debía depender continuamente. Por eso Jesús dijo en cierta oportunidad: separados de mí nada podéis hacer. A ese grado de dependencia llegó Pablo con Jesús, a decir: Jesús es mi oxígeno, Jesús es mi alimento, Jesús es mi agua, Jesús es mi sanador, es mi salvador, es mi rey, es el Señor de mi vida. Y hermano, cuando uno camina en la carrera cristiana siendo objetivo, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué estoy aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que me mueve estar en la iglesia? ¿Qué es lo que me mueve venir a la iglesia el domingo o cualquier culto? ¿Que me mueve a servir? Si no es Jesús, estamos equivocados. Y nos vamos a perder en el camino en cualquier momento. Jesús dijo: el que me sigue, antes dijo él, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted sigue a Jesús, no se va a perder, porque Él lo va a guiar a delicados pastos. Él lo va a guiar a la casa del Padre. Él va a guardar su vida, amado hermano, eternamente y para siempre. Entendamos que la vida cristiana no se trata, hermano, de un año o de tener membresía de una iglesia evangélica X. No, la vida cristiana significa ser hijo de Dios, pertenecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, lavados con la sangre del Cordero. Eso significa ser un verdadero cristiano. La vida cristiana como maratón necesita, hermanos, perseverancia. Perseverancia, perseverancia. Algunos se quedan en el camino, pero el Hijo de Dios tiene que seguir adelante. El Hijo de Dios tiene que caminar hacia adelante.
Por eso, amado hermano, no se detenga en los malos testimonios que muchas veces tenemos de las personas que nos rodean, familiares, amigos o hermanos. Porque esa es una trampa del enemigo. Satanás dice, mira, ¿te diste cuenta? La hermana fulana de tal, fíjate, mira cómo está. Lo mismo te va a pasar a ti si sigues así en esa iglesia. Y por los malos testimonios de otros, algunas veces nosotros nos desanimamos en seguir la carrera. Pero, amado hermano, vamos a tener situaciones difíciles en la vida. Vamos a tener problemas de testimonio de otros hermanos que a lo mejor comenzaron la vida cristiana antes que nosotros. Pero usted persevere, usted vaya adelante, usted ore y dígale, Padre, levanta, trae al hijo pródigo, levántalo, pero yo no me quedo, Señor. Yo voy a seguir adelante, Padre, porque mi mirada, como hemos cantado en esta mañana, está puesta en ti. Mi corazón está en ti. Tú eres mi pastor, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Yo en ti he puesto mi esperanza, Señor. No la esperanza en los hermanos que me rodean, sino he puesto en ti, oh Dios mío, mi esperanza. Amado hermano, la vida cristiana como una maratón espiritual requiere que usted y yo perseveremos en la fe de una manera disciplinada y con paciencia y con objetividad y también con sacrificio. La vida cristiana requiere sacrificio, hermano. Jesús no dijo, todos aquellos que vengan a mí van a caminar sobre la alfombra roja de Hollywood. No se van a ensuciar los zapatos. Sino que Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué significa la cruz? No significa el madero que Jesús cargó hasta el Gólgota. Significa hacer la voluntad de Dios a pesar de que el mundo va en rebeldía contra Dios. Es desafiar la rebeldía del mundo, es desafiar el proyecto del diablo que va en contra del proyecto de Dios y decirle, en el nombre de Jesús te voy a atravesar porque yo he decidido amar a Jesucristo con todo mi corazón y ahí voy. En el camino hay que sacrificar tiempo, sacrificar recursos. Siervos de Dios que han perdido familia, siervos de Dios como Job, que perdieron todo lo que tenían, perdieron lo material, perdieron la familia, perdió la salud. ¿Qué no perdió este siervo por abrazar el proyecto de Dios? Y es que a veces creemos, mis hermanos, que abrazar el proyecto de Dios implica que vamos a caminar sobre la alfombra roja. Estamos equivocados. Si usted y yo abrazamos el proyecto de Dios, va a requerir mucho sacrificio. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Con humildad recibir. Quiero leerles lo que dicen los apóstoles acerca de la vida del cristiano, para que usted y yo recordemos el valor que tiene la entrega de nuestra vida a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 5, el apóstol dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En algún momento determinado, en el corazón de uno de los discípulos de Pablo, llamado Timoteo, entró la cobardía. No sabemos por qué razón este hombre se desanimó y su corazón se volvió cobarde. Porque en el camino, en esta maratón espiritual, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar desilusiones, vamos a encontrar, hermanos, burlas, vamos a encontrar una serie de cosas que tenemos que vencer. Y este siervo se había desanimado, pero el Espíritu Santo a través de Pablo le habla y le dice en la segunda carta a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y le dice, con este espíritu de poder, de amor y de dominio, aviva el don del Espíritu Santo que está en ti y sigue adelante. Más adelante, cuando termina la carta, el apóstol Pablo prácticamente compromete a Timoteo para que él sea un hombre fiel en los tiempos
porque él sabía que su partida estaba cerca, y él le dice: sé fiel, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende. Eso implica, hermanos, humildad, implica un espíritu de sacrificio, implica perseverancia, implica disciplina, implica humildad. En Colosenses capítulo 3 y versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Número 4. Debemos inspirarnos a vencer manteniendo nuestra mirada en Jesús como el líder de nuestras almas. Se dice que en las competencias griegas y romanas, una clave para ganar una carrera era pensar como ganador, mantenerse enfocado en la meta y en el galardón. Si entraba una persona a competir sencillamente porque quería competir en la carrera, ya estaba prácticamente anulado en poder lograr su objetivo. Se necesitaba que la persona que iba a correr tuviera una mente de ganador, estuviera enfocado en la meta y el galardón. Y hermanos, si esto tiene sentido en la vida cristiana, porque si usted y yo no estamos enfocados en Jesús, que es la meta de nuestra vida, que es el pastor de nuestras almas, que es el rey de nuestra vida, que es el Dios de nuestro corazón, si no estamos enfocados en Jesús, si no tenemos la mente de un ganador en Cristo Jesús, amado hermano, cualquier cosa nos puede detener en el camino. Usted tiene que estar enfocado en Cristo. Y vamos a hablar las razones por qué nos dice esta porción de la Escritura que debemos de hacerlo. Mantener nuestra mirada en el Señor. El enfoque del cristiano debe estar puesto en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Usted no debe de apartarse de esa verdad, hermano, que su enfoque en la vida ahora y por siempre tiene que ser Jesucristo, tiene que ser la obra de Cristo por usted y por mí. Y aquí el escritor da por lo menos 4 razones por qué debemos de mantenernos enfocados, nuestra mirada, nuestro corazón en Jesucristo. La primera dice: porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Significa que Jesucristo es el autor de la fe en la que usted y yo estamos. Significa que Jesucristo es el que le da mantenimiento a esta fe hasta llegar a la meta. Entonces Jesús es el autor y el que hará posible que usted y yo lleguemos a la vida eterna, a la patria celestial que Él prometió para cada uno de nosotros. Entonces, si Él es el autor de mi fe, si Él es el que me mantiene firme en la fe, entonces ¿qué debo de hacer? Mantener mi corazón enfocado en Él, porque Él es mi Salvador. En segundo lugar dice la palabra: porque Él a través de la cruz nos perdonó y nos dio una vida nueva. Mire cómo lo dice la palabra aquí en el versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. En la versión que yo le he leído, me encanta mucho, dice: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba para Él. La muerte de cruz era una muerte vergonzosa. Exhibir el cuerpo de un hombre de acuerdo a las costumbres judías,
que era una vergüenza, era una humillación que un hombre estuviera desnudo en público. La cruz era un tipo de muerte que se daba a los más crueles malhechores de la sociedad, lo peor de la sociedad. Y nuestros pecados llevaron a Jesús a una vergüenza pública. Sin embargo, dice la Biblia que por el gozo de vernos hoy aquí en Josué alabando su nombre, por el gozo de aquellos que vendrían al reino de Dios, los hijos pródigos iban a volver al reino de Dios. Los que salieron de Dios ahora van a volver por la obra de la cruz. Por el mensaje de la cruz el mundo se va a volver a Dios. Por el gozo que Jesús vio en el futuro y en el pasado, porque de Él dependían aquellos que habían creído antes de la cruz y dependían todos los que creerían después de la cruz. Hermano, todo ese peso de gozo de ver las almas rescatadas del infierno, transformadas por el poder de Dios, ese gozo del fruto, del resultado de su obra, hizo que Él pasara por alto la vergüenza que representaba, hermanos, morir en una cruz. Si Jesús murió por mí y no se avergonzó de mí e hizo todo lo que Él debió hacer para salvar mi alma, entonces yo le debo fidelidad a mi Jesús. Yo le debo mi amor a Jesucristo. Yo le debo mi gratitud a Jesucristo. Yo le debo mi esperanza a Jesucristo. Yo le debo, amado hermano, lo que soy ahora y lo que seré mañana, se lo debo a Jesucristo. Como dice el coro, todo se lo debo a Él. Si Él pasó por esa vergüenza por mí, hermano, y por usted, entonces no quite la mirada de Él, por favor. No mueva su cabeza para otro lado. Usted mantenga su esperanza en el Hijo de Dios, su esperanza en Jesús. Él es fiel y verdadero. Él es fiel pastor, nada nos faltará. Él va a gobernar nuestro corazón. Él nos va a guiar, hermano, por sendas de justicia. Lo tercero, porque Él ahora, dice la Escritura, está sentado en puesto de honor. Jesús, a causa de su humillación y de su exaltación, ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros ahora? Hermano, que Él es el que garantiza su fidelidad, garantiza que usted puede llegar a la meta, garantiza la vida eterna que Él prometió, garantiza la victoria, amado hermano, de la fe cristiana. ¿Quién la garantiza? Jesús, que está sentado a la diestra de Dios como garantía de lo que Él dijo una vez antes de morir. Él dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán contra mi iglesia. Todo se puede caer, todo se puede derrumbar a nuestro alrededor, pero Jesús sigue firme, hermano. La palabra de Cristo, la fidelidad de Cristo, el ejemplo de Cristo, el modelo de Cristo, la gloria de Cristo permanece firme. Y usted y yo tenemos que poner nuestra mirada y nuestra esperanza en aquel que está sentado a la diestra del Padre y aquel que garantiza que su fe y la mía será llevada hasta el final. Un día el Señor, después de trabajar arduamente, llegó la tarde y Jesús cerró la campaña y el Señor se fue, dice la palabra, al monte a orar. Mientras que los discípulos salieron en la embarcación en el mar de Galilea para pasar de un lado del mar o el lago hasta el otro lado. Pero cuando ellos hicieron esta travesía, ya era noche. Dice la palabra que Jesús en la noche comenzó a orar en el monte él solo. Los discípulos estaban en el lago. Y en la noche se levantó una tormenta muy grande sobre el mar que envolvió la embarcación donde estaban los discípulos. Interesante que Jesús, cuando Él comenzó a orar, Él sabía que la tormenta ya había comenzado. Pero dice la palabra que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús llegó caminando sobre el agua para auxiliar a los discípulos que estaban siendo azotados por aquella tormenta. La pregunta es: Señor,
Pasaron 6 horas, tú ya lo sabías. Ya sabías que estábamos en peligro. Ya sabías, Señor, que este barco se podía quebrar y nosotros podíamos hundirnos y morir. Y te tardaste 5 horas, 6 horas, hasta la cuarta vigilia de la noche. En otras palabras, en la madrugada llegó Jesús en medio de la tormenta. Y Pedro ve a alguien, una silueta humana que camina sobre las aguas. Y él quería asegurarse que era Jesús. Y le dice: Jesús, si tú eres, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Cuando él oyó la palabra de Jesús, él se dio cuenta que era Jesús el que había llegado. Entonces Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. No sabemos cuántos pasos, no sabemos cuántos metros este hombre caminó sobre las aguas, pero comenzó a caminar porque él se dio cuenta que Jesús estaba en medio de la tormenta. Aquel que lo había llamado a ser un discípulo, un apóstol de victoria, una columna para la iglesia de Cristo en la historia. Él lo había llamado y le dice: yo soy. Él comenzó a caminar en la seguridad de que él estaba viendo y oyendo a su maestro. Pero cuando él quitó la mirada de Jesús para ver las circunstancias que estaban rugiendo alrededor de su vida, dice la palabra, se hundió. Cuando usted y yo quitamos nuestra mirada de Jesús, nos vamos a hundir. Cuando usted y yo permanecemos en la palabra de Jesús y permanecemos en la fe de Jesús y permanecemos en el pastorado de Jesús y permanecemos en el señorío de Jesús y en la deidad de Jesús, en el plan de Jesús, en la obra de la cruz de Jesucristo, no nos vamos a hundir. Usted y yo vamos a permanecer firmes, como aquellos hombres y mujeres que con su mirada puesta en Jesucristo, hermanos, llegaron a la meta. Oremos. Padre, en esta hora, Señor amado, estamos ante ti, Jesús, necesitados de tu favor, necesitados de tu gracia, necesitados de tu misericordia. Pónganse de pie, mis hermanos. Solo quiero que haga algo, por favor, antes de irse. Dígale: gracias, Jesús, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque eres fiel a mí. Gracias porque tú estás conmigo en medio de las tormentas de la vida que estoy pasando, en medio de la prueba, del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de ese problema en mi familia, en medio de la escasez económica, en medio de las amenazas en el trabajo, en medio, Señor, de las circunstancias adversas que vivimos en este país. Señor amado, gracias por ser fiel, Jesús. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, Señor, porque nunca nos has dejado, Padre. Tu fidelidad, oh, ay, Señor Jesús, es grande. oh, Jesús de Nazaret, Tu fidelidad, gracias por amarme, gracias por ser fiel y verdadero. Incomparable. Oh, Jesucristo amado, eres Como tú. tú, Mi vida eres tú, Jesús. bendito Dios. Tú eres mi todo, Jesús, amado Rey. Grande es Tú eres mi todo, Rey de gloria. Ahora, Jesús, ayúdanos, Señor, Tu fidelidad, a vivir tomados de tu mano, Señor, a caminar, Padre, tomados de tu mano, Jesús, amado Rey. Ay, la requendara basidere, oh, requendara basidere, kendoro su trabajo. Oh, Cordero de Dios, oh, Señor de la gloria. Una última vez, vamos a decirlo. Gracias por tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad Es grande tu fidelidad, mi Dios, mi Señor y mi Rey. Oh, sí, Señor. Bendito Salvador. Bendito Salvador.
Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Grande es tu fidelidad. Oh, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Señor. Grande es tu fidelidad. Que Dios los bendiga. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde y en la semana también. Bendiciones para todos.